Hola amigos de Pulso, nos encontramos en esta ocasión con el doctor Albeiro Fernández, abogado experto en el tema pensional, y precisamente vamos a estar conversando sobre las dudas, las inquietudes que le genera a los trabajadores y a las personas que cotizan para pensión la reforma pensional que actualmente se tramita en el Congreso de la República. Doctor Fernández, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, un saludo muy especial para todas nuestras personas que nos están viendo, a ustedes, gracias por la invitación. Bueno, entremos en materia. Empecemos hablando qué se ha discutido y qué se ha aprobado al día de hoy de la reforma pensional en el Senado. ¿Qué se ha estado entonces aprobando? Lo primero, el tema del umbral de cotización, indicando que cuando la persona venga 2.3 salarios mínimos legales, actualmente 3 millones de pesos, deberá permanecer obligatoriamente en Colpensiones, y el resto de personas podrán afiliarse a los fondos privados, el régimen de ahorro individual. Recordemos que en Colombia existe el régimen de prima media con prestación definida que administra Colpensiones y el régimen de ahorro individual que administra los fondos privados. Correcto. Entonces quieren, desde ese punto de vista, como se dice, presentarse una situación de que afecte la libre escogencia de las personas a los fondos de pensiones. Ese umbral de cotización de 3 millones de pesos, hablando en términos de dinero, ¿es el umbral, digamos, acorde a esas cuentas que se habían hecho o sigue siendo un umbral muy alto como lo dicen los fondos privados? Hombre, en este momento yo he establecido efectivamente las personas que tengan un mayor número o de cotizaciones de aportes, ya se han hecho estudios de que efectivamente por el sistema que administra el fondo privado es muy difícil lograr consolidar una pensión similar a la que reconocería Colpensiones. Por eso es que existe un gran número de demandas de ineficacia y afiliación en la justicia ordinaria laboral que pretende precisamente que las personas regresen de nuevo del fondo privado a Colpensiones. He tenido casos en mi oficina donde una persona en un fondo privado le ofrece una pensión de 1.200.000 y cuando le terminamos la demanda de ineficacia de afiliación y logramos que sea otra vez trasladado a Colpensiones y le reintegren el valor de todos los aportes que tiene allí, la pensión en el fondo privado puede subirse a 6,5 millones, 7 millones de pesos. La que reconoce Colpensiones se puede subir a 6,5 millones, 7 millones de pesos. Entonces ahí, efectivamente, yo observo que hay un beneficio para este grupo poblacional. Las personas más jóvenes o las que no han cotizado, se les ha dicho, esta reforma los va a terminar impactando sí o sí a ustedes porque no tienen las suficientes semanas para pasar en ese régimen de transición. La normatividad que está actualmente vigente es la Ley 797 del 2003 para lo que es la pensión de vejez, teniendo un tope máximo de ingreso de basificación del 80% y entre un 65 a un 80% en una forma decreciente, como lo establece el artículo 9 de la Ley 797 del 2003, que modificó el artículo 34 de la Ley 100 del 93. En definitiva, ese aspecto entonces ya, lo que está consagrando el régimen de transición para esta reforma es que ya se van a respetar las condiciones establecidas en la Ley 797 del 2003 para poderse pensionar. Esto es 62 años de edad para pensionarse los hombres, 57 años de edad para pensionarse las mujeres, 1.300 semanas cotizadas en Colpensiones, 1.150 semanas en el régimen de ahorro individual a través de la pensión de garantía mínima, cuando no se tiene el capital acumulado en la cuenta de ahorro individual o no se tiene el número que se requiere para poderse pensionar en el sistema. Llevémoslo a un caso puntual. Un trabajador que hoy tenga 30 años, que haya cotizado más o menos unos 6 años, no va a entrar en ese régimen de transición. Sí o sí la reforma lo impacta y queda en manos de lo que se apruebe. Una persona con 6 años no va a estar beneficiario de la transición. En este momento se estableció un umbral de 1.000 semanas cotizadas, no se estableció tampoco edad. Recordemos que anteriormente el artículo 36 de la ley señalaba las personas que tuvieran 35 años de edad mujeres, 40 años de edad hombres, al 31 de marzo del 94, o 750 semanas cotizadas, tenían derecho a que le respetara la transición. En este momento solamente está hablando de que tenga 1.000 semanas cotizadas. Si usted, para la fecha de aprobación de la ley, no tiene las 1.000 semanas cotizadas, ya le aplican íntegramente esta nueva ley. Así de sencillo. Hace unos días en el Senado, el senador David Luna hablaba de la reforma pensional le quita a usted la libertad de elegir a dónde va el dinero de sus cotizaciones. Si alguien se gana menos de 2,3 salarios mínimos, sí o sí su dinero se va a Colpensiones. ¿Esta reforma tiene algún vicio de constitucionalidad y que se pueda caer en la Corte por no dejarle elegir a usted a dónde va su dinero? Yo de antemano, como conocedor del sistema de pensiones, observo que esa norma es inconstitucional. En Colpensiones, una persona requiere, para poderse pensionar con un salario mínimo, cotizar 1.300 semanas. Y en un fondo privado existe la figura de la pensión de garantía mínima, para poderse pensionar con 1.150 semanas. Entonces, a esta persona que la vamos a obligar a estar en Colpensiones, le estamos agravando su situación pensional porque le estamos poniendo obligatoriamente a cotizar 3 años más de pensión.
para poderse pensionar. Y ahora en otro tema fundamental, el tema de la indemnización sustitutiva de pensión de vejez versus la devolución de aportes en el fondo privado. Mientras que una persona, por mandato del artículo 37 de la ley 100, que fue desarrollado por el decreto 1730 del año 2001, le devuelven solamente los aportes que hizo a pensión, la devolución de aportes se liquida de una forma diferente, con valor de bono pensional. Y a modo de ejemplo, para que la gente entienda esto, una persona, por ejemplo, que cotice 10 años, esa liquidación en Colpensiones, con un salario mínimo, le devolverán más o menos 4,5 millones o 5. El bono pensional en un fondo privado, ese mismo aporte, estamos hablando de más o menos 35 o 40 millones de pesos. La reforma elimina esos subsidios a esas pensiones altas. Esas personas que de algún modo están perdiendo beneficios, ¿pueden llegar a demandar la reforma porque los está afectando? Lógico que la pueden demandar, y es que, a ver, hay un sistema pensional que tiene dos sistemas, el sistema de régimen de prima media que administra Colpensiones y el régimen de ahorro individual. El régimen de prima media consiste principalmente en que todas las personas hacen aportes para un fondo en común, para todo, digamos así, un saco donde están depositados los aportes de todas las personas. Y en el sistema de ahorro individual, como dice la norma, la persona cotiza en su cuenta personal, y allí podrá hacer aportes voluntarios para aumentar ese valor, pero no se redunda con el beneficio de otras personas. Ese fondo que administra Colpensiones, el régimen de prima media, va pagando las prestaciones a medida que se van generando las contingencias, se van presentando los siniestros. El siniestro, digámoslo así, por ejemplo, en el tema de pensión, a la medida que la persona vaya arribando a los 62 años de edad si es hombre, o vaya arribando a los 57 si es mujer, o se le haya declarado su pérdida de capacidad laboral para la pensión de invalidez y tiene más de 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración de invalidez, o la persona fallece y le dan cumplen las requisitos de las 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años anterior al fallecimiento para el reconocimiento de la pensión a sus beneficiarios de pensión. A la medida que se han generado todos esos siniestros, de ese fondo van sacando y le van pagando a todo el mundo. En cambio, en el régimen de ahorro individual solamente es de la plata que usted tiene ya depositada, es solamente suya. Entonces, ¿qué pasa? Ese grupo de personas, por ejemplo, que tienen derecho a que se pensione con la norma del régimen de prima media. Si yo gano 8 millones de pesos y he cotizado 2.000 semanas, tengo derecho a que me pensionen con el 80% de esos 8 millones de pesos, 6.400.000. Con la nueva reforma pensional, la pensión le va a quedar en 2.300.000 pesos. Mira el efecto nocivo para ese grupo poblacional. Ese efecto nocivo, efectivamente, es lo que se está demandando hoy en la justicia ordinaria laboral para el tema de la ineficacia de afiliación. Cuando se afiliaron al fondo privado, la gente cotizaba, le dijeron, no, usted trasládese al fondo privado porque el seguro social en esa época, que se acabó en el año 2012 y dio paso a Colpensiones, sí, a través de un decreto que estableció esa figura, la creación de Colpensiones, usted tiene que escoger estos fondos privados. Esa es la idea que le venían a las personas, trasladarse al fondo privado porque usted va a perder esos aportes que hizo. Entonces la gente se pasó sin la debida información a los fondos privados. Esas personas que se pasaron, ¿qué están haciendo ahora? ¿Están demandando? ¿Cómo están buscando ese traslado a Colpensiones? Sebastián, ¿qué pasa? Hay una norma que indica que las personas que tengan menos de 10 años para cumplir la edad para poderse pensionar ya no pueden regresar de nuevo a Colpensiones. Esa restricción normativa está obligando a las personas a iniciar el derecho de acción a demandar a Colpensiones y a los fondos privados, sí, con el fin de que se declare la ineficacia de esa afiliación al fondo privado por una indebida información o asesoría al momento de esa afiliación, y consecuencialmente al declarar la ineficacia de afiliación se vean devueltos los aportes que se hicieron al fondo privado a Colpensiones. Colpensiones obligarlos a recibirlos y, una vez sean recibidos, a pensionarlos con el régimen de prima media, que es la pensión entre un 65% y un 80% de ingresos a liquidación. ¿Esta reforma de Gustavo Petro aumenta la edad de jubilación en Colombia? No, afortunadamente en esta reforma no está aumentando edad de jubilación. Va a permanecer 62 años de edad hombre, 57 mujer. También está estableciendo una posibilidad de una pensión anticipada de vejez al grupo poblacional que llega a los 62 años de edad y tiene 1.000 semanas cotizadas y no ha completado las 1.300 semanas que exige hoy por hoy la normatividad. Se pensionan en forma prejubilatoria, digámoslo así, y se les contará de su mesada pensional el valor del aporte de la pensión para completar esas 1.300 semanas. Una de las discusiones que también se ha abierto es quién va a manejar el dinero de las pensiones.
Por un lado, se decía que iba a ser Colpensiones y eso generaba, digamos, mucho ruido y muchas críticas. Después se evaluó la posibilidad de que sea el propio Banco de la República el que se encargue de administrar esos fondos con el que se pagan las pensiones. ¿Qué ha pasado con esa discusión y qué efecto podría tener que el Banco de la República maneje las pensiones? ¿Eso es legal? Las funciones del Banco de la República están establecidas también en la Constitución y en la ley. Y allí no se está estableciendo que se maneje las pensiones. Lo que están planteando aquí es como una especie de blindaje, de blindar esos aportes para que no sean, como se dice, manejados por el gobernador de turno para disponer de ellos libremente y no pase situaciones como presentaron en Argentina, en Chile, donde como se corralito de piedra, cogieron esa plata y se espumó, se perdió. Ese es el temor que se presenta acá. Entonces, que poner a una entidad ya de mayor seguridad, como es el Banco de la República, administrar esos recursos que queden depositados en la cuenta. Yo observo desde un punto de vista práctico que hay un mayor respaldo desde ese punto de vista. Ahí yo no me opongo a esa circunstancia de que el Banco de la República administre ese punto. ¿Qué puede hacer un colombiano que después de que la reforma pensional pase sus debates y sea aprobada, sienta que sus derechos fueron vulnerados? Consultar con abogados expertos en este tema de pensiones y analizar qué es lo que le conviene a él. Punto importante, en este aspecto que no hemos indicado, la reforma estableció entonces también aspectos que me parecen benéficos. Adicionó el tema de la famosa pensión familiar que ya está vigente, eso está establecido ya por norma y reglamentado por ley. Pero indicó que si se separan los cónyuges, la pensión será distribuida 50% para cada uno. Sebastián, para que la gente tenga en cuenta, una persona convivió, un señor convivió con una señora por matrimonio, casados como cónyuges 10 años, la dejó, no hubo divorcio y convivió con otros 5 años. Okay. Se establece que tienen derecho a una pensión proporcional por el tiempo de convivencia, es decir, a una le entregan el 50%, a la otra el 50%, o si convivió más con una, entonces el 70% o el 30% según el tiempo de convivencia proporcional a esa circunstancia especial. ¿Qué pasa? Si fallece una de la cónyuge compañera que está recibiendo una pensión proporcional, ¿qué pasa con esa parte? Ya he encontrado yo que le han resuelto, señora, su derecho se extinguió. Me ha tocado demandar esa circunstancia especial. Pierde esa pensión. No haya crecimiento pensional por el derecho. Okay. Anteriormente, cuando el derecho pensional se extinguía para un beneficiario de pensión, acrecía el otro. Pongo el ejemplo. Cuando la pensión era repartida 50% para la esposa y 50% para los hijos. A la mayoría que el hijo iba llegando a la mayoría de edad, porque ahí se extingue el derecho y no estaba haciendo estudios, esa parte del hijo acrecía a la mamá. Volvía a la mamá a lograr el 100% de la pensión. Aquí queda reducir, ya hay sentencia de la justicia ordinaria que efectivamente la parte de la compañera o de la cónyuge que fallece debe acrecer a la otra para lograr el 100%. Entonces aquí, si eso sucede, debe acrecerse la pensión. ¿Qué falta para que se apruebe esa reforma? ¿En cuánto tiempo podría decirse que es una ley de la República? Debe surtir 4 debates. Estamos sobre el tiempo, ya la terminación de la legislatura. Quedan pocas semanas. Pocas semanas, escasamente a la fecha de esta entrevista, un mes, una semana. Yo lo veo dificultoso. Yo lo veo dificultoso que sea aprobada circunstancia especial, amén de que de pronto quede aprobado lo que está beneficiando a las personas, lo que es la posibilidad de pensión anticipada de vejez con 1.000 semanas cotizadas y 1.300, el beneficio de los 223.000 pesos mensuales para que le den a las personas ese dinero cuando tengan más de 250 semanas cotizadas y no logran adquirir la pensión. Ese aspecto puede ser aprobado, pero ya otros aspectos que van en contra del beneficio de las personas que tengan un mayor salario, no creo que sea aprobado. Igual, si se aprueba una parte pero la otra no pasa nada con ese proyecto. O pueden algunos puntos decir, bueno, aprobemos esta parte de la reforma. Lógico, puede aprobarse una parte, no tiene que ser aprobado todo el bloque de la normatividad, queda aprobada una parte. Doctor Fernández, muchas gracias por esta explicación de este proyecto que le interesa a tantas personas, que así este joven, usted sabe que está cotizando para pensionarse en un futuro. Es un tema que seguramente dará mucho de qué hablar y todas esas dudas las estaremos recogiendo para seguir conversando. Sebastián, de antemano me pongo a la orden a ustedes, a pulso, muchas gracias por la invitación que me hicieron